Gloria al Señor, hermanos, como les instruí o les informé cuando estaba compartiendo el editorial del boletín, vamos a ir a la Epístola Universal de Judas. Vamos a leer los primeros 3 versículos de esta carta. Yo le indicaré en qué versículo le voy a pedir que me acompañe para que todos a una sola voz podamos atender. Dice la palabra de Dios así en Judas capítulo único, versículos del 1 al 3. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dios bendiga la lectura de su palabra. Y voy a pedirles que lean todos conmigo a una voz, pausadamente, tratando de percibir lo que el mensaje de este versículo 3 nos dice. Si tiene entonces Judas, capítulo único, versículo 3, a la letra dice la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez más, dice la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Acerca de nuestra común salvación. El ministerio al que es llamado Judas, medio hermano del Maestro, según lo testifica tanto Mateo 13:55 en su Evangelio, así como Marcos 6:3 en el suyo, es por demás contundente, principalmente porque es un llamado que el Señor hace a quien desde un estado de ausencia de la fe, de incredulidad total, de que su medio hermano era el Cristo, y que desde una postura de indiferencia humana para con los aspectos divinos, no solo llegó a ser regenerado por el poder de Dios, sino que fue llamado a escribir esta preciosa carta. Y si tuviésemos tiempo, iríamos a leer el 13:55 y Marcos 6:3 para poderlo identificar como medio hermano del Señor, en donde se mencionan los nombres de los 4 hermanos y se citan las hermanas del Maestro, aunque de ellas no se da el nombre. Si ustedes se fijan, cuando nosotros leímos congregacionalmente Juan 7 del 1 al 9, ahí es donde encontramos la revelación de que sus hermanos, ni aún sus hermanos creían que Él era el Cristo. Por eso vemos que el poder de Dios toma a un medio hermano en la carne, Judas, desde el punto de la absoluta incredulidad y la absoluta indiferencia. No solamente lo llama a una regeneración, sino que después lo instrumenta para dejar un testimonio, lo instrumenta para ser el recipiente de la revelación de Dios para que nos escriba lo que nos va a escribir. Así es de preciosa la gracia de Dios. Por eso a mí me entusiasma cuando veo a alguien que es indiferente a las cosas de Dios. Digo, que Dios tuviese a bien tomarte a ti, mujer u hombre. Eres completamente ajena a las cosas de Dios, y si alguna vez pasaron por tu mente o las llegaste a conocer, las abortaste o las expulsaste de tu vida, porque no está lejos la probabilidad que Dios te tome de ahí y te ponga en su ministerio.
A fin de cuentas tenemos un ejemplo así. Judas escribe esta su epístola en defensa frontal de la fe apostólica contra las falsas enseñanzas que ya desde aquel entonces estaban surgiendo en la iglesia. Bien podríamos decir que estamos abordando un sermón epistolar que bien podría ser titulado como Los Hechos de los Apóstatas. Mientras según sabemos el apóstol, mientras según sabemos, este escritor va a ser el que tendrá que lidiar con lo que Pedro ya nos había enseñado. La venida de esos falsos maestros estaba por suceder, pues a que no saben que ya está sucediendo. A Judas le toca lidiar con su llegada. Aunque Judas había rechazado a su medio hermano Jesús como el Mesías, según ya lo expliqué, y lo leímos en esta lectura de Juan 7, del 1 al 9, ahí en el versículo 5 de esos 9 versículos de Juan 7, la frase tal cual recita, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y ahí estaba Judas. Lo estaban animando de una manera, voy a decir, un tanto cuanto hipócrita. Ándale pues, ahorita es el tiempo de las fiestas, ¿por qué no sales y anuncias? Pues no te vienes a manifestar. Pero se lo estaban diciendo de una manera sarcástica, porque ni aún sus hermanos creían en él. Nuestro amantísimo y soberano Dios vuelve a desplegar delante de todo el que lo puede ver y delante de todo el que tiene oídos para oír su soberanía, desde la que da vida, que redime, que regenera, que justifica y que, como lo veremos entre otros puntos del mensaje, lo santifica para sí. El testimonio del celo de Judas por la verdad, por la autenticidad del Evangelio y porque la percepción divina de la irresistible y gratuita gracia de Dios sea manifiesta delante de toda la humanidad, ha de llevarnos a considerar como de alto valor eterno todo lo revelado en esta su unitaria y breve carta, pero que no por breve carece de los alcances eternos, hasta que el Todopoderoso haya de venir otra vez. Acerca de nuestra común salvación, abordaremos el mensaje, pero vamos a pedir que Dios sea el que nos lleve a lo largo de cada uno de los puntos. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor y Padre nuestro, a la hora de exponer tu mensaje, no nos queda más que estar expectantes de lo que tú vas a revelarnos. Y claro que me uno a este revelarnos porque tengo que agradecerte que me has humillado suficiente, pero que no me has humillado todavía todo lo que me puedes humillar. Y a la hora de exponer este mensaje, yo te ruego que no porque sea yo el que lo anuncio, quede al margen de tu bendición. Y si tu voluntad así lo dispone, de tu humillación sobre este siervo inútil. Pero ruego porque mis hermanos sean receptivos a tu voz y que el mensaje no sea solamente uno más de otro domingo más, de una prédica expositiva más, sino que verdaderamente traiga convicción alguna en la ruta de la verdadera transformación, que en el poder del Espíritu Santo, los tuyos, podemos experimentar. Te ruego pues que tengas a bien bendecir en esta hora, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Acerca de nuestra común salvación. Meditemos brevemente en este versículo 3 de Judas, porque se dirige Judas
con ese amados, como la primera palabra del versículo 3. Realmente es un tanto cuanto difícil determinar a quién le escribe Judas. Es decir, no podemos decir que fue a los hermanos de tal o cual iglesia o de tal o cual región. Se asume y se presupone que Judas está escribiendo desde Jerusalén, pero no podemos precisar si es solamente a los cristianos en Jerusalén. Si esta carta llevará el mensaje a otras latitudes, a otras ciudades, a otras regiones. Pero sin saber específicamente o personalmente a quién, sabemos que se refiere a unos amados. Y cuando sigue diciendo por la gran solicitud que tenía de escribiros, habla precisamente de esa urgencia, para referirse entonces acerca de nuestra común salvación. Acerca quiere decir con respecto a o en una aproximación máxima. El Señor me dejó por un buen rato meditando acerca de cómo habría yo de expresar este título de este mensaje. Si tendría yo la entereza espiritual de poder decirles, les voy a predicar acerca de nuestra común salvación. O si tendría tal vez que usar la expresión acerca de esa, su salvación, porque yo no sería partícipe. O si tendría que predicarles diciéndole acerca de mi salvación, porque no estoy seguro de que ustedes la profesan. Pero después de darme una buena revolcada espiritual, el Señor me dejó diciendo solamente proclama lo que está escrito y déjame a mí lo demás. Así es que con respecto a una aproximación máxima, ese acerca es lo que quiere decir. Estoy entonces cierto que quienes estamos aquí podemos decir acerca de nuestra, porque estamos bastante próximos el uno del otro. Celebro que ninguno aquí ha sido insensible suficiente, como me ha pasado en otras veces. Que puedo en un momento dado preguntar y se tiene cierta indiferencia respecto de esa condición de salvación. Y bendigo el nombre del Señor, porque Él me da la convicción de decir que esta es nuestra común salvación. Nuestra, como Judas lo dijo, como Judas lo escribió. Acerca de denota posesión o pertenencia. Nuestra es el pronombre posesivo que indica relación con propiedad de dos o más. No digo mi salvación, no digo su salvación, digo nuestra. Común, con el mismo oficio, el mismo beneficio, el mismo interés, el mismo afecto y el mismo propósito. Por eso es nuestra común salvación. Dios no le salvó a usted para un destino diferente para el que salvó al que está a un lado de usted, o para un destino diferente con el que me salvó a mí. Nuestra salvación es común. No dudo que pueda haber alguno aquí o en las plataformas de donde se transmite y diga, pues a mí no me ha salvado, entonces no lo considere nuestra todavía, porque o no es el tiempo de Dios, o desde su soberanía, usted no es un elegido de Dios. Y lo digo con conocimiento de causa, pero con mucho temor y temblor. Cuando dice entonces común, se refiere al mismo oficio, al mismo beneficio, al mismo interés, al mismo afecto y al mismo propósito. Después dice salvación, acerca de nuestra común salvación. ¿Salvación? ¿Salvación? Carlita, pon atención. ¿Salvación?
¿Salvación de qué? Salvación de caer delante de la santa ira de Dios, que está airado por nuestro pecado. Esa salvación nos habla de ser libres del peligro inminente. Esa salvación nos habla de evitar condenación, eludirla. Esa salvación nos habla de cambiar del estado de esclavitud al estado de libertad. Acerca de nuestra común salvación. Simplemente detenernos a desglosar un poquito este título ya le empieza a dar sentido al versículo. Que cuando lo leemos a vuelo de pájaro no podemos entender mucho. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero cuando nos detenemos a meditar palabra por palabra, el mensaje empieza a tomar forma, empieza a ser más profundo y por consecuencia empieza a tener los efectos que Dios dispuso cuando lo reveló a los suyos. Acerca de nuestra común salvación. Punto número 1. Vamos a encontrar que lo que escribe Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados. Número 1, esta carta va a ser escrita no a los inconversos para que se conviertan, no. Tampoco la va a escribir a los falsos maestros, tampoco. La va a escribir a los llamados santificados. Y esto nos habla de una identificación específica. La carta del apóstol, la carta del escritor sagrado, tal cual como está aquí, Judas la escribe con la intención eterna y divina, inspirado por el Espíritu Santo, a los llamados. Cuando usted envía una carta y pone un remitente y un destinatario, usted dice quién lo envía, el remitente y el destinatario, a quién debe llegar. Bueno, esa carta la escribe Judas. ¿Quién es el destinatario? Los llamados santificados, es decir, una identificación específica. Si una carta es escrita para usted o para mí, legalmente solamente le corresponde a usted o a mí, que recibimos esa carta a nuestro nombre, abrirla y poder ver el contenido de la misma. Bueno, con esa especificidad podemos considerar lo que escribe Judas. Así es que podemos entonces hablar de una identificación específica. Los receptores de esta carta son hijos de Dios, verdaderos creyentes. No son simpatizantes de la fe, no son algunos que están en el proceso de ver si consideran o no, o de querer estar seguros. No, esto es para los que son verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué dice usted eso, hermano? Porque dice que es a los llamados y santificados. Ese llamados y santificados es una identificación de la elección de los elegidos de Dios. La obra del Todopoderoso ya consumada. Nos llamó, nos eligió, nos predestinó, nos justificó, nos redimió, nos salvó y nos santificó. ¿Puede usted notar en qué tiempo se está revelando esta preciosa y magna obra que nos es revelada? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Esos son acciones por llevar a cabo o ya han sido realizadas? Ya fueron realizadas, ya fueron cumplidas, ya fueron consumadas. Cuando Cristo estaba colgado en el madero antes de expirar, ¿qué fue lo que exclamó? Consumado es. ¿Qué es lo que estaba siendo consumado? Su obra redentora en esa cadena de oro que comentan los teólogos, revelada en Romanos 8 del 29 al 31. Ahí es donde se nos habla de que se nos llamó,
se nos eligió, se nos predestinó, nos justificó, nos redimió, nos salvó, dice, y nos santificó. De esta lista que se nos revela para desglosar la gloriosa obra de Dios, ¿en favor de quién? De los suyos. Esto no lo hizo por cualquiera, por los suyos. Por los suyos. Y se acuerda, la semana pasada le predicaba. Cuando el Señor estaba a punto de expirar, estaba colgado ahí en el madero. Había dos ladrones, ¿verdad? Uno de un lado y otro de otro. Uno de ellos era de los suyos. El otro no lo era. ¿Qué mérito tenía el ladrón? Absolutamente ninguno. Eran ladrones los dos. Dijo bien aquel que dice, nosotros estamos aquí colgados porque somos culpables de lo que se nos acusa. Tan culpable uno como culpable el otro. Con la diferencia que uno fue elegido y el otro no. ¿Qué más tenemos que explicar? La soberanía de Dios así es como lo dispone. Oh, hermano, pues se me hace muy injusto. ¿Quién eres tú para considerar si Dios es justo o injusto? ¿Quién eres tú? Pero entonces, ¿será Dios tan malo que va a condenar al otro ladrón? No, no lo condena. Lo que condena al otro ladrón no es Dios, es su pecado. El pecado cometido por el cual está airado Dios Padre. En su elección divina tuvo a bien interceder por el otro, cuando declara y le dice, de cierto te digo. ¡Qué declaración! ¡Qué declaración! Como si fuera una declaración notariada delante de las autoridades y de más alto reconocimiento y respeto. Declaración. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, pero me gustaría bautizarme. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero me gustaría arrepentirme. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La soberanía de Dios. ¿Sí lo podemos ver así? Gloria al Señor. No vemos que ninguna de estas obras o de estas acciones en la obra de la redención del que cree sea progresiva, ni una sola. Es decir, no vemos que la Escritura refiera nos llamará progresivamente. ¿O sí? ¿Nos salvará progresivamente? No. ¿Nos justificará progresivamente? No, 1000 veces no. ¿Por qué entonces cuando algunas corrientes teológicas, religiosas, denominacionales o doctrinales citan a la santificación, por qué le dan dos significados? ¿Por qué? Dicen ellos, es que la santificación tiene dos significados, es el de la posición, es decir, es posicional, y el de ser progresiva. Les es velado el horrible error de adjudicarle a las acciones humanas un humano progreso que resultará en un mayor estado espiritual. Y no, 1000 veces no. Discúlpenos los que así creen, discúlpenos los que así enseñan. No me importa si eres calvinista o eres reformado o eres de donde seas. En el amor de Cristo y por amor a su nombre, discúlpenos los que creemos, enseñamos y predicamos la verdad. Nunca vamos a añadir obras de santificación a nuestra vida. Judas, el escritor sagrado, se dirige a los santificados, no a los por santificar. ¿Lo puede leer ahí? Versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. ¿Lo puede ver ahí? El versículo 1 está claro. No, mi Biblia no dice por santificar, 1000 veces no. La revelación cita
Sí, la purificación allá en Juan 3. Y la transformación según Romanos 12. Y la conversión allá en Jeremías 15, que podrían considerarse parte de un proceso. Judas pues dirige su mensaje a distinguidos. Nos escribe a usted y a mí, a cada verdadero hijo de Dios. No hay tal cosa como una santificación progresiva. La obra de Dios es santificar. Hay un pasaje en Juan 17:3 que algunos esgrimen como que la santificación va a ser progresiva en aquella oración sacerdotal, en donde Jesús está hablando con el Padre. Y en una petición de Jesús hacia el Padre, refiriéndose a sus discípulos, Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Usted ha leído alguna vez ese versículo? Dice, no, pues mira, ahí dice. Entonces, lo que tiene que pasar con el creyente es que tu palabra es verdad. Mientras estén leyendo y conociendo más la palabra, se van a ir santificando. No. La petición del Maestro, la petición de Jesús, el Hijo, a su Padre con relación a los suyos, la realizó ya. Por eso cuando Judas escribe, le escribe no a los que van a santificar, sino a los que ya fueron santificados. Y si algún aspecto progresivo hay en el creyente, tiene que ver con el de la transformación, con el de la purificación. Aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. No faltará quien diga, pero hermano, allá en Primera de Pedro leemos en el 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahí está, ya ve. Pedro lo escribe. ¿Quiere que nos asomemos a ese pasaje? ¿O nos vamos mejor de largo para no entretenernos? Dice la hermana Elvira que quiere que lo veamos, pero no es la única que dice. Los demás, después se lo enseño a la hermana Elvira y nos avanzamos a los demás. Dice la verdad, no hay prisa. Dice, no hay prisa, hermano, yo a la 1:45 me voy. Ah, no, sí se queda. Bueno, tendrá que ser breve, lo voy a abordar, pero lo será brevemente, ¿ok? En este 1:16 de Pedro, y ya se lo enseñé hace casi 2 años, cuando estábamos abordando hace casi 3, cuando estábamos abordando la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Pero bueno, a petición del público, el sombrero. ¿Ya sabes ese chiste? Yo regularmente nunca cuento chistes cuando predico, pero ahora soy movido a hacerlo para relajarme un poco. ¿Ya sabes el chiste del sombrero? No. ¿Te lo cuento? Ya que lo distraje, ¿verdad? Entra aquel viejecito a la iglesia y entra con un sombrero esos como de charro, pero más grande, ¿no? Como ese de charmichón. Y se mete y se sienta en medio ahí. Y pues todos los que estaban atrás del rancherito ya no podían ver al padre, ¿no? Se estiraban por un lado y por otro y empiezan a decirle: el sombrero, señor, el sombrero. El señor está en la iglesia, quita el sombrero. Sombrero, sombrero, sombrero. El sombrero, y ya se empieza a hacer más grande el bullicio y el sombrero, el sombrero, el sombrero, hasta que el padre le dice: señor, el sombrero. Y entonces el rancherito dice: bueno, pues a petición del público, el sombrero. Y empieza a bailar el sombrero, ¿no? Yo sé que está un poco pálido el chiste, pero bueno, ya me relajé. Ya me relajé. Así es que a petición del público, vamos a asomarnos a ese Primera de Pedro 1:16. Ahí Pedro cita el Antiguo Testamento. Si quiere ir, vaya ahí al 1:16 de Pedro, cuando dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Cuando dice escrito está, yo ya le he retado a usted, cuando encuentre en el Antiguo Testamento algún pasaje que cite que escrito está, averigüe siempre dónde está escrito.
porque va a haber una referencia antiguo testamentaria o de algún otro pasaje de la Biblia. Pues dice aquí, escrito está. ¿En dónde está escrito? Gracias por preguntar. Está escrito en Levíticos 27. Lo que Pedro escribe entonces lo toma de su conocimiento de la ley levítica. Cuando dice santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios, es lo que dice Levíticos 27. Entonces, ya que me pidió que lo abordáramos un poquito, présteme atención. Parte de la respuesta empieza ya mismo en Levíticos, en la última frase del versículo 8. 27 lo cita, pero miren lo que dice la última frase del versículo 8. Yo Jehová que os santifico. Entonces, ¿de qué depende la santificación? De Dios. ¿Quién es el que lleva a cabo la obra? Dios, no el hombre. La expresión en Levíticos 20 es un llamado a proceder de acuerdo con el linaje que ya Jehová había dado a cada israelita. ¿Para qué? Para que no se dieran a la tendencia idolátrica del sacrificio de niños a Moloc. En primera de Pedro, parte de la respuesta está en el versículo 13. Porque allá en el 1.16 y dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Pero miren lo que dice el 13. Estoy hablando de primera de Pedro 1.13. Sed sobrios y esperad por completo que en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Va a ser la gracia de Dios la que va a traer la capacidad que en el 16 vamos a poder ejecutar. ¿Cuándo? Cuando Cristo sea manifestado. Porque cuando Cristo sea manifestado, aquel que cree será santificado. Es que no deja de edificar lo que Dios nos revela respecto a los privilegiados destinatarios de esta carta. Usted, su servidor y todo el que es de Dios. Sin duda aquí podemos ver también el nosotros, a que Pedro se refería, ¿se acuerdan? En su segunda carta, cuando habla de nosotros y de los falsos, de nosotros y de aquellos, aquí está hablando precisamente de los llamados y santificados. ¿Es usted un llamado de Dios? ¿Es usted un santificado de Dios? ¿Qué quiere decir un santificado de Dios? Es alguien que ha sido puesto aparte para la honra y gloria de Dios. Ese ser puesto aparte tiene que ver con prerrogativas que difícilmente podemos imaginarnos ustedes y yo. Si lo pudiéramos ejemplificar a manera de ilustración en un contexto terrenal, es como si hoy entrara aquí Bill Gates y nos dijeran, miren, tengo un rancho de 50 acres ahí en Rancho Bernal, o ahí en Rancho Santa Fe. ¿Ok? ¿Cuántos son ustedes? Ok. Hay un departamento de aproximadamente 2.500 metros cuadrados para cada uno de ustedes. Y aquí está la llave para usted, aquí está la llave para usted, aquí está la llave para usted, aquí está la llave para usted. Por el resto de sus días no tienen que pagar absolutamente ni un solo dólar de renta. Yo se los regalo. No van a tener que pagar absolutamente ni un solo dólar por ninguno de los servicios de agua, de luz, de internet, de teléfono, de nada. Ya están incluidos. Y no se van a tener que preocupar porque cada semana va a llegar una troca que va a entregar todos los comestibles y todos los insumos que necesite para el consumo necesario en su hogar. Ahí está, son suyos. ¿Cómo sentiría usted? Es un ejemplo burdo, yo sé, pero ¿cómo sentiría usted? Ya la libré, eso que ya andaba atrasándome con 2 o 3 meses de renta, 2 o 3 meses de la hipoteca y andaba batallando con mi carrito. Y también tenemos chofer a la puerta. Dijimos, pues gracias, señor Bill Gates. Gracias que aquí me llevo la llave, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Espérame. Tengo que ir a atender a un cliente. Espérame, tengo que ir primero a cumplir con este compromiso. Y tengo que cumplir con aquel. Y tengo que llevar esto y tengo que llevar aquello. Oye, ¿no te estás dando cuenta de todo el privilegio que te estoy dando? Pues sí, pero es que, discúlpeme, yo así siempre he sido.
Y ahí cuando tenga chance voy para ese bungalow que nos está heredando, pero por lo pronto tengo que ir a hacer esto y tengo que hacer aquello. ¿Cómo se va a quedar Bill Gates? ¿Te pasa? Estoy resolviéndote tu vida y tú estás queriéndote afanar todavía. Los santificados y llamados tenemos mucho más que lo que Bill Gates o cualquier otro millonario pudiera donarnos o heredarnos. Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Podremos apreciarlo? Acerca de nuestra común salvación. Número 2. A los guardados en Jesucristo. Aquí podemos ver entonces una identificación, ya no nada más específica, pero una identificación eterna. La identificación acá entonces no es nada más específica, también es eterna. ¿Por qué eterna? Dirá usted, mi Biblia no dice que lo sea. ¿Anda usted ahí agregándole a la Biblia? No. No sería yo tan inconsciente o tan irreverente, pero gracias por preguntar. Pero le voy a invitar a que notemos por qué puedo decir que es una identificación eterna. Si lo notamos, se refiere a los guardados. ¿A los por guardar? A los guardados. Si no se refiere a los por guardar, progresivamente. Si agrega guardados, pero no nos dice en qué. Nos dice en quién. ¿En quién? En Jesucristo. Y esa persona divina, bendito sea, es eterna. Discúlpeme, pero Cristo es eterno. Y si vamos a ser guardados en Él, es una identificación eterna. Juan 6:37 al 44. No lo iba a leer, pero ya me hicieron enojar, así es que vamos a ir para allá. Todos les invito a que vayamos. Hermano, ándele, búsquele. Juan, capítulo 6. Dice la palabra de Dios en el 37 de Juan 6. Siga con su vista. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estoy en el 30, acabo de leer el 38, voy al 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo ha descendido? 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre nosotros. ¡Pum! Los cachó, ¿verdad? Con lo que estaban murmurando. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Estamos hablando de una descripción de lo que quiere decir guardados en Jesucristo. En el versículo 37 dice: no le echo fuera. ¿Cómo es como usted guarda algo? Cuando usted guarda algo, ¿lo mete o lo saca? Lo mete, lo guarda. Dice: no lo echo fuera. 39. De lo que el Padre me dio, no pierda yo nada. Cuando usted lo guarda, ya queda resguardado, difícilmente lo va a perder. Es cierto que algunas veces guardamos también las cosas que nos olvidamos dónde lo guardamos. ¿No le ha pasado? ¿Dónde lo guardé? ¿Dónde lo guardé? ¿Dónde lo guardé? Y después de dar 3 o 4 vueltas de volantina, dice: acá está. ¿Cómo es que lo encuentra? Porque lo había guardado y no lo pierde.
Versículo 40, aquel que ve al Hijo cree en Él y tenga vida eterna. Esa tenencia de la vida eterna es la comprobación de que Él es guardado en Cristo. 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré a Él en el día postrero. Eso es lo que tiene que ver con ser guardados en Jesucristo. Una identificación eterna. Una identificación eterna. Eterna. Acerca de nuestra común salvación, número 3, misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Es una prerrogativa exclusiva. Judas escribe a los verdaderos hijos de Dios, ¿cierto? De ahí que mencione esta triada de atributos de Dios. Atributos que por medio de un cuarto atributo, su gracia irresistible y gratuita, están a disposición del verdadero Hijo de Dios. Refiere a atributos no del cristiano. Son atributos que son del Padre, de Dios, y que han de aumentar su manifestación específica y personal en favor de sus fieles, hijas e hijos. Gloria al Señor que Él menciona misericordia, paz y amor. Siendo la misericordia esa manifestación de la magnánima postura de Dios Todopoderoso, para no darnos ni infringirnos el castigo que merecemos por nuestro pecado. Aun cuando ese nuestro pecado le ofende, eso es misericordia. Ofendemos su santo nombre y pasamos por la vida como si nada. ¿Qué fue lo que pasó? La misericordia de Dios. Por su misericordia, dice el salmista, no hemos sido consumidos. Ahí en el 40:11 de Salmo, el salmista escribe: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Qué preciosa oración. Y cierto es, hermano, muchos de nosotros estamos aquí solamente por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque apenas hace 2 o 3 horas ofendimos flagrantemente el nombre de Dios. Flagrantemente. Y mire que estamos bien campantes. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Judas lo declara así. Paz. Este estado en el que el conflicto está ausente. Una paz hacia nuestro interior, pero también al exterior. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pues yo no sé si ese versículo sea verdad, hermano. Yo traigo un montón de broncas. Ok, déjame volvértelo a leer. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. ¿Qué es lo que necesita nuestra manera de vida para ser agradable a Jehová? Devoción, obediencia, cercanía, sumisión, fe, sabias decisiones, hacer caso a los preceptos y a los conceptos de Dios. Ahí es donde el camino, nuestro camino, empieza a ser agradable. No, pero queremos tener paz con todos, pero andamos despotricando por todos lados, peor a veces con un converso. Se nos salen sendas palabrotas, devocionalmente no entendemos a Dios. Cuando el precepto de Dios no se me hace que me convenga, pues simple y sencillamente me lo paso por los lados y avanzo. Y al rato tengo un montón de enemigos y digo: ay, Señor, líbrame de mis enemigos. ¿Cómo no vas a clamar así? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos,
hace estar en paz con Él. Misericordia, paz y amor. Amor, el atributo que por excelencia podemos recibir y percibir, como nos lo describe Pablo en su primera carta, allá en los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor es el amor. Ese amor que salva. Ese amor que nos lleva a rendirnos a sus pies. Ese amor que quita cualquier obstáculo de medio para que yo me dedique al Señor. Para que mis decisiones, mis pensamientos, mis palabras estén en la línea de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque le amo. No estamos hablando del amor pasión. No estamos hablando aquí del amor filial. Ni siquiera estamos hablando del amor que en un momento se puede considerar interfamiliar. Es el amor sacrificial, el agape, el divino, el incondicional. ¿Qué nos hace falta para poder experimentar ese amor? Judas lo escribe y lo certifica así: misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Es una prerrogativa exclusiva. Acerca de nuestra común salvación. Llegamos así al punto número 4, se les brincó el 3 a los muchachos, pero bueno, vamos a 4. Nuestra común salvación. Ok, nuestra común salvación. Ok, ahí voltearme la L y la A, Carla, por favor, para que no digas salvación, que diga salvación. Nomás invertiste la L y la A. Gracias. Ahí lo van a cambiar. Nuestra común salvación. Un don inefable impartido también para Judas. ¿Se acuerdan? Juan 7, del 1 al 9, nos describe que ni siquiera creía que su hermano era el Cristo. Bueno, su medio hermano era el Cristo. O sea, estaba en un completo estado de condenación. Y él es ahora el que escribe nuestra común salvación. ¿Ustedes se acuerdan cuando usted no era de Dios? ¿Cómo vivía? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo procedía? ¿Cómo le parecía en un momento dado los conceptos de Dios o aquello que tuviera olor a religión? Una repulsión, un tedio, un hazte para allá, fanáticos estos. Un rechazo automático. Así estaba Judas. Pero ahora, mediante la intervención de la obra redentora del Espíritu Santo, Judas puede escribir y escribirnos así: nuestra común salvación. Don inefable impartido también entonces para Judas. Cuando el escritor sagrado escribe este versículo y utiliza este pronombre posesivo, nuestra, lo hace con toda intención. ¿Cuál? La de incluirse y ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos apoyaremos en lo que Pablo escribe allá en Corintios, su primera carta, en el 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Esta frase que escribe aquí Pablo, me es impuesta necesidad, es equivalente a la que Judas registra como lo que dice ahí en el versículo 3. Gran solicitud. ¿Lo puede leer ahí? Cuando dice: escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que tengáis ardientemente, contendáis ardientemente por la fe. No está donde dice que me ha sido solicitado. Amén, ahí está, por la gran solicitud. Es equivalente entonces, decíamos, lo que escribe. Si nosotros consideramos esta equivalencia,
gran solicitud. Judas va a poner acentos en la unidad y la comunión entre los verdaderos creyentes, como que si la convocatoria que Judas va a publicar alcanzará más difusión si primero remarca lo que en nuestros días usted y el que habla fácilmente podríamos identificar como un grito de guerra. En el editorial del boletín les decía, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Así es que Judas les está diciendo a los llamados, santificados y guardados, que le urge decirles que va a ser necesario cumplir con cierto encargo de parte de Dios. Y por eso hace mención de que, dado que todos nosotros tenemos este común beneficio de ser salvos, todos los salvos tenemos que encargarnos de lo que viene. Punto número 5. Contender ardientemente por la fe. Contender ardientemente por la fe. Déjeme explicar por qué esta frase puede prestarse a malas interpretaciones. ¿Dónde mido que nos impulsa a contender? Eso es la fe. La frase tal cual podríamos leerla en nuestro idioma, que nuestra contender será ardientemente por la fe. Es decir, como si la fe fuera el trofeo. Vamos a contender, vénganse juntos todos, ¡pum! ¡Vamos! Nuestra meta es la fe, pero no es lo que quiere decir. Es por fe que habremos de contender ardientemente por aquello a lo que nos llevó a creer, que por gracia tenemos esa común salvación, por medio de la fe, según Efesios 2:8, cuando dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué? La salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La exhortación a la que Judas se refiere es no solo a una enérgica e imperativa orden. ¿Cuál es esa? Que contendáis ardientemente en honor a la verdad descriptiva. Muchos de los cristianos de este tiempo, incluyendo el que habla, estamos distantes de contender por nuestra fe. Muy distantes. ¿Contender? Cálmate, Judas, ¿qué traes tú, hombre? Tú déjame disfrutar, hombre, la bienaventuranza de la salvación. ¿Cómo nos llamas a contender por nuestra fe? Es más, no solamente no contendemos, predicador o pastor. ¿Qué está usted diciendo? ¿Contender? Y por lo que dice que escribió Judas, ¿sabremos de hacerlo ardientemente? Dirá más de alguno aquí. Permítame, pero perdóneme. ¿Nos está usted incitando a la violencia? Ahorita con todo lo que hay aquí alrededor nuestro, la justicia social y de todo aquello, que porque según usted dice Judas lo escribió, y que porque lo inspiró, ¿quién? El Espíritu Santo. Es válido que alguno piense así, pero yo quiero decirle, cualquiera que piense así no conoce al Dios de la Biblia. Tal vez concibe una versión distorsionada del secularismo y el emocionalismo que presuponen a un Dios pusilánime o discapacitado, ¿verdad? Un mago Merlín así ya reumático con un bastoncito que está todo tembloroso. Pensamos en el Dios todopoderoso y lo vemos caminando entre las nubes ahí como que barbado y con pelo largo y que anda todo. No, estamos muy distantes de conocer al verdadero Dios. Jamás desde su soberanía Él llama a los suyos a pelear. 1 Timoteo 6:12 lo dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado,
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El mismo Pablo se muestra ante su hijo ministerial, Timoteo, el que le escribe como ejemplo, ahí en el 4:7 de su segunda carta. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es que el crecer en la vida de Cristo no se logra. No se logra sin contender ardientemente. No se logra. Si queremos que ese desarrollo espiritual, esa madurez en el conocimiento y en el discernimiento de la voluntad de Dios para nosotros, nos llegue mientras estamos sentados en nuestro lugar de trabajo, o ahí en el sofá, en el reclinable viendo la televisión, no va a pasar. El llamado es a contender y hacerlo ardientemente. Así es que, por si no lo sabía, le tengo noticias. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ha estado en constante contienda. Ha estado en cruenta batalla desde siempre. Una batalla que no es contra carne y sangre, no, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según Efesios 6:12. Ese contender ardientemente refiere convicciones profundas, arraigadas hasta los tuétanos, de que el verdadero Hijo de Dios echa mano para que sea parte de su ser. Primera Tesalonicenses 5:20 nos da una descripción demostrativa de aquel que empieza a abrazar convicciones. Vamos todos ahí en esta conclusión. Primera a los Tesalonicenses 5:20. ¿Estás contendiendo ardientemente? Bueno, compárate con lo que dice 1 Tesalonicenses 5:20, 21 y 22. Dice la palabra de Dios, siga con su vista, no menospreciéis las profecías. Oiga, hermano, pero Pablo le está escribiendo aquí a los tesalonicenses que andaban un poco desubicados ahí con lo que esperaban de la segunda venida del Señor, y por eso le dice eso. Sí, definitivamente sí. Pero es una confusión parecida a la que muchos de nosotros tenemos. El sesgo religioso o cultural que tenemos nos hace menospreciar las profecías. Lo que hemos estado oyendo por estos 45 o 50 minutos ahorita es un mensaje profético. Es profecía. Y nosotros, en lugar de atenderlo, lo menospreciamos. ¿Estás contendiendo ardientemente? No menosprecies las profecías. Versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo y retened lo bueno. No dice examinadlo todo y retened lo que te guste. Examinadlo todo y retened lo que te convenga. No. Dice examinadlo todo y retened lo bueno. Hermano, ¿y cómo voy a saber lo que es bueno? Si conoces la palabra de Dios, la palabra de Dios te lo va a revelar. Si tienes alguna duda, ve a Dios en oración. Y si todavía tienes alguna duda, acércate. Nunca a nadie le he dicho que no cuando me hace una pregunta. Algunas veces, en algunos casos me he tardado un poquito. Y algunas veces me he tardado precisamente porque quiero estudiar antes de dar una respuesta. Porque obviamente yo soy tan débil como usted.
No tengo todas las respuestas, muchas cosas las ignoro mucho más de lo que poco que sé. Pero si usted se acerca, tiene el compromiso de que al oírlo todo, usted va a poder retener lo bueno, por la gracia de Dios. Si usted está haciendo eso, usted está contendiendo ardientemente. A usted ni le va ni le viene, pues sabe lo que sea. Entonces no está contendiendo ardientemente. ¿Será común su salvación si usted tiene una actitud así? Y 22. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Aquí tuve que frenar el catálogo que quise armar respecto de toda especie de mal, porque quiero confiar en que el Espíritu Santo nos dará a cada uno aquel mal proceder del cual somos habitualmente practicantes. Solamente mencionaré 2 o 3. Mentimos como respiramos. Mentimos como respiramos. Absteneos de eso. Dios me ha puesto la convicción de no preguntar mucho a aquel que en un momento dado percibo yo distante de una vida de piedad. Pero no porque no me importe, hermano, hermana. Temo que si le pregunto usted va a tener que mentir y no quiero cooperar con esa mentira. Pero la mentira es habitual. Habitual. Parecemos metralleta de mentiras. A veces nos enderezamos y nos sentimos en un estado de mal humor de aquellas, ¿no? Y me pregunta el esposo, me pregunta la esposa, ¿cómo amaneciste? Y decimos bien. No amaneciste bien, ya mentiste. Vamos al doctor y el doctor nos empieza a preguntar, ¿cuándo empezó a sentir este problema? Apenas ayer, ya tienes una semana sintiendo. Pero como le sacas a que te vaya a mandar análisis y todo eso, mejor dices que ayer empezaste. ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? Oiga, usted toma mucha soda. Una que otra ya, cada semana. Y te tomas 3 o 4 diarias. Y luego Coca-Cola. Mentimos. Mentir es una especie de mal. Si nos abstenemos, estamos haciéndole caso a la recomendación divina que Dios nos da, inspirando a través del Espíritu Santo a Judas, para que quede revelada aquí esta verdad. Es como podemos pelear la buena batalla, ¿cuál? La de la fe, echando mano de la vida eterna. Y es que cuando nos habla de la lucha que tenemos que no es contra carne y sangre, se está refiriendo precisamente a todo aquello que atañe a la vida del creyente, aún a nuestra dieta, hermano. En alguna ocasión en Ariu le llamé la atención a una persona respecto de su vida. Dijo, usted no más director de lo que es espiritual, no se ande metiendo con mi dieta. Bueno, a ver, abra su Biblia. Aquí dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El que está parado aquí enfrente de ustedes es la versión 28 libras menos. Y yo creo que he notado que algunos de mis trajes que tengo ya me quedan así como de espantapájaros, ¿no? No es porque los compré en la segunda por una talla que no era la mía, hermano. Era mi talla. 28 libras más.
ya se te quitó lo tragón que eras antes. Ahora, estoy distante de estar donde debería, pero déjeme decirle, no es otra cosa excepto que el abstenerse de toda especie de mal. Abstenerse de toda especie de mal. Abstenerse de toda especie de mal. Ese mentir es un mal que ya ni lo notamos. No lo notamos. Nos sale ya. Otro. ¿Verdad? Que si tuviéramos un contamentiras ahí en nuestro celular, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes tienen una aplicación donde cuentan los pasos que ha dado en el día? Yo tengo esa aplicación. Ya ves que me sorprende. Digo, caray, mira, ya llevo 7,000 pasos dados. Algunas veces 750 nomás. Que hubiera sido uno de mentiras, ¿verdad? Caray. Ya mentí 317 veces y ni cuenta me di. Absteneos de toda especie de mal. Me voy a quedar con esa. Aquí tengo otras dos, pero nos quedamos ahí. Tal vez haya alguien aquí a quien el pronombre personal nuestra no aplique, refiriéndonos a nuestra común salvación. Si Dios ya le ha hablado, ya no siga presentando resistencia. Esta tarde la puede hacer suya también para que así pueda ser nuestra. Y esta salvación lo incluirá usted para que pueda ser como, sobre todo después de lo que ha oído en este mensaje. Gocémonos, perseveremos, gocémonos. ¿Se acuerdan cómo dijo el salmista después de que había pecado? Devuélveme el gozo de mi salvación. Gocémonos, perseveremos y contentamos en ella y por ella. Como cristianos, como verdaderos convertidos, es nuestra, hermanos. Es nuestra. Podremos entonces ejercitar a partir de hoy con la certidumbre con la que Judas nos reta a que por nuestra común salvación tengamos a bien contender ardientemente. Concluyo. No ocasionalmente, no tibiamente, no intermitentemente, ardientemente, con fervor, con regularidad, con el poder que recibimos de Dios para avanzar. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.